Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Joven verdadera es el tema que estaremos tratando en su programa de Entendiendo los tiempos en el día de hoy, y tenemos con nosotros a Clara Natalí Sánchez, a Betsy Torres de Gómez y a Patricia Acebal de Saladín. ¿Cómo están ustedes? Estamos felices de estar aquí. Muy encantadas de esta invitación, definitivamente. El privilegio es nuestro de tenerlas aquí, y a nuestros televidentes, como pueden ver, hoy estamos vestidos juvenilmente, haciendo honor a las jóvenes que tenemos aquí con nosotros en este día. ¿Qué es una joven verdadera? ¿Qué ustedes podrían decirme acerca de esto, Clara Natalí? Okay. Una joven verdadera es una joven que ha creído y abrazado el diseño de Dios para ella y que vive conforme a esas verdades. De manera que ha renunciado al mar de mentiras que el mundo le vende actualmente y se ha montado en el barco de Jesucristo y ha creído lo que dice la palabra de Dios sobre cuál es su diseño, lo que dice la palabra de Dios sobre cómo debe vivir cada día y cómo debe abrazar el evangelio en su diario andar, en el colegio, en la universidad, en su trabajo, en todas partes. Entonces, esas jóvenes que no han abrazado ese diseño, no podemos decir que son jóvenes verdaderas en ese aspecto. ¿Qué tú crees? Bueno, realmente son jóvenes que han sido atrapadas por las mentiras, que han sido seducidas por verdades que a su propio entendimiento gobiernan sus vidas, pero no por la palabra de Dios. De manera que esa joven está encadenada y aunque ella va en pos de su supuesta libertad, sus pies se acercan cada vez más hacia el mal. Entonces, no. Yo quiero que más adelante ustedes me expliquen todas esas características y nos hablen de esas diferencias. Anteriormente habíamos hecho un programa que se tituló Mujer Verdadera, junto con Patricia y con Elba de Reyes, y me gustaría que ustedes nos dijeran la diferencia entre una mujer verdadera y una joven verdadera. Ok, la verdad es que una mujer verdadera se refiere básicamente a mujeres que han abrazado su diseño, mujeres que están adornando el evangelio en la manera en la que despliegan en diferentes maneras ese llamado a la feminidad bíblica, y joven verdadera es un llamado. O sea, no es tanto mujeres que se levantan para hacer la diferencia, dejar atrás el feminismo y abrazar su diseño, sino que joven verdadera es un llamado proactivo a las jóvenes a que puedan conocer, como decía Clara Natalí, la verdad de la palabra de Dios, de manera que su entendimiento pueda ser renovado y ellas puedan discernir entre la verdad y el error. Y realmente son jóvenes que van de camino a su adultez, de camino posiblemente al matrimonio, de camino a formar una familia, y lo que queremos hacer es sembrar esas semillas de verdad para que puedan germinar a su tiempo y puedan convertirse en mujeres verdaderas. Ese universo de jóvenes verdaderas, ¿qué edad tiene? Bueno, nuestro foco principal son las jóvenes, pero... Defíneme jóvenes conforme a la edad. Bueno, yo me refiero a jóvenes solteras y realmente podemos ir desde preadolescentes hasta solteras maduras. Pero en realidad nosotras lo que queremos hacer es un puente, como hablábamos fuera del aire con Clara Natalí, que generaciones puedan conectarse. Así que una mujer casada que tiene hijos, no tiene un punto de conversación con su hija, joven verdadera le provee ese espacio en el que ella puede conectarse con su hijo. Una abuela, pero primordialmente nos dirigimos a las jóvenes que no se han casado todavía. Pero Eduardo, déjame, aquí yo voy a funcionar hoy como ayuda tuya. Ayuda y hemos hablado de joven verdadera, de su definición y de qué edad y todo eso, pero ¿dónde se encuentra? O sea, ¿de qué en sí es que estamos hablando cuando le estamos preguntando a Clara Natalí y a Betsy
de joven verdadera. O sea, ¿cómo yo encuentro esa joven verdadera? ¿Dónde está? Si yo soy una mamá y estoy viendo el programa, o si yo soy una joven y yo digo, oye, pero está interesante eso que ellas están diciendo, ¿qué es eso? Joven verdadera. Es un título, un nombre, un sustantivo que se le da a una joven que ustedes la acaban de describir, pero ¿cómo encontramos eso? Bueno, Clara Natalie nos dio una breve definición al inicio diciendo que es aquella joven que quiere vivir conforme al diseño de Dios. Ahora, lo que Patti está diciendo ahora, ese diseño de Dios, ¿en qué áreas ella debe abrazarlo? No, ¿y dónde esa joven, además de la escritura, porque lo que pasa es que eso es un, como te digo, un nombre, pero también las dirige hacia un sitio donde ellas pueden encontrar todo eso. Bueno, yo creo que si hay una persona que puede hablar de ese lugar es Clara Natalie, porque ella precisamente es quien Bueno, Joven Verdadera básicamente es un blog donde nosotros compartimos publicaciones dirigidas específicamente a esta joven de la que hemos hablado, esta joven que busca abrazar su diseño, que busca vivir el evangelio. Y, por ejemplo, semanalmente Bexy hace videoblogs, que son videos donde ella toca temas relevantes, y parte de nuestras publicaciones vienen del original de nuestro blog en inglés, que a veces quizás más adelante les hable un poco de esto, y son algunas traducciones, pero por otro lado buscamos también que esas jóvenes latinas que tienen realidades un poco diferentes quizás a las americanas, puedan escuchar consejos. Y entonces semanalmente, por ejemplo, yo escribo un blog todas las semanas y buscamos que voces de jóvenes un poco más maduras y mujeres un poco más maduras puedan escribir. Y es más, cuando hablábamos ahorita de la diferencia, también Mujer Verdadera tiene un lugar donde se puede encontrar, que es en la página de avivanuestroscorazones.com, donde está el blog. Entonces, este blog, lo que lo diferencia del otro es que es ese puente que busca que estas jóvenes puedan aplicar, sepan cómo aplicar todo esto que leen en la palabra de Dios, todo esto que ellas entienden como el evangelio a sus vidas diarias, a través de temas como el noviazgo, como tener amigos, o la obediencia a los padres, como modestia, temas que son relevantes para sus edades y que son a veces incluso lo que ellas mismas plantean cuando hemos preguntado eso. Porque yo creo que uno de los retos que hay para las madres, para las mentoras, para los líderes en la iglesia, es ayudar a las jóvenes a conectar la verdad de la palabra de Dios, las verdades que están contenidas en el Evangelio, con su vida diaria. Entonces, básicamente, nosotras nuestro anhelo y nuestro deseo es que estas jóvenes puedan ir desarrollando a través de las publicaciones que compartimos, los videos, una cosmovisión bíblica. Y haciendo esto, ellas puedan iniciar desde ahora a tomar decisiones que van a impactar su futuro cercano, que muy probablemente ya sea su familia o su matrimonio, o como una mujer soltera dedicada al servicio a Dios. Entonces, realmente somos un ministerio de alcance juvenil del ministerio Aviva Nuestros Corazones, y somos la versión en español del blog en inglés Lies Young Women Believe. Entonces, es por eso que la mayoría de las publicaciones que compartimos tienen que ver con destapar esa verdad que está ahí en la palabra de Dios, pero esa joven no tiene idea de cómo puede ella hacer eso relevante para su vida. Y son cosas tan sencillas que a veces uno piensa que una joven entiende que si la palabra de Dios me dice que honrar a mis padres es bueno, esa joven tiene que entender cuál es el impacto de esa verdad, no solamente como una teoría y un concepto, sino con el trato a mis padres, en la manera en que respondo, qué evangelio me dice acerca del perdón y cómo eso me impacta cuando tengo que perdonar a mi papá que me abandonó la casa. O sea, son esas realidades del día a día. Imagínate que hay una joven o una madre, ve el programa, está entusiasmada con lo que está oyendo, porque es cristiana, porque quiere mejorar, quiere hacer las cosas lo mejor posible, ya tanto como joven, ya tanto como madre, o una abuela que quiere tener esa conexión. Sabemos que esos principios están contenidos en la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde ustedes le sugieren que empiecen a leer en la palabra de Dios para aprender más acerca de estas verdades? Porque la Biblia es palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis, pero me imagino que hay áreas, hay libros de la Biblia donde se ven más claros estos enfoques. Bueno, realmente
desde el inicio de este blog hemos estado siendo muy intencional que primero las jóvenes puedan entender qué es el Evangelio. ¿Qué tú le dirías de qué es el Evangelio a esa joven? O sea, una joven que ha sido criada porque se espera de ella que sea una niña buena, que sea una niña que pueda funcionar en la sociedad. Esa joven, aunque está en la iglesia y conoce las verdades principales de lo que podemos llamar el cristianismo, si ella no entiende que el pecado ha afectado todas las áreas de su vida, todas sus capacidades, si ella no puede verse a sí misma como merecedora de la muerte eterna y de la ira y el castigo de Dios, ella nunca va a poder entender que necesita un Salvador. Entonces, explicándole eso a la joven primero, ella se da cuenta, primero, que ella no se las sabe todas, que ella no es tan fuerte como ella puede, como ella entiende. Esa joven entiende que ella necesita ayuda. Entonces, iniciando por ahí, tenemos que explicarle que todo lo que Cristo ha hecho por ella en la cruz está disponible al ella creer en que la muerte y la resurrección de Cristo le da una nueva vida y que el récord de Jesucristo, su perfección, ha sido entregado a ella, de manera que ahora esa joven, al entender eso, es libre de agradar a Dios, de poder confesar su pecado, de acercarse a sus padres y de acercarse a las personas quizás a quienes ha dañado, porque ahora ya ella no tiene ese peso, porque el joven o la joven, las jóvenes de hoy en día, al final toda esta tendencia de las redes sociales, viven en un mundo que las invita a parecer y lucir como que no todo está bien. Me fue muy curioso para mí ayer ver un anuncio en Facebook de las mujeres, lo que ellas ponen en Instagram y la realidad que tienen detrás de la pantalla, que ponen una ensalada pero se están comiendo un sándwich realmente. Sí. Entonces, esa es la cultura en la que las jóvenes están inmersas, y es recordar, o sea, el pecado nos ha afectado. No tenemos que tener miedo de reconocer y de declarar que somos pecadoras. Entonces, yo creo que lo primero que una joven debe aprender es a entender el Evangelio, ver cómo eso implica en su vida, y luego entonces ya nos vamos a la parte ya de cómo aplicar eso. Pero hay jóvenes que son jóvenes buenas, asistan a la iglesia o no, se han criado en su casa con sus padres, que ellas piensan que no han hecho nada malo, no han cometido pecados mayores, vamos a decirlo así, una mentirita quizás, una rebeldía con sus padres. Ellas piensan que ellas están bien con Dios. ¿Cómo tú le dices ahora que son pecadoras y necesitan el Evangelio? Bueno, la verdad es que ahí es donde nosotras nos encontramos cada día, todos los días, jóvenes que tienen un más alto concepto de sí del que deberían tener, y eso hace que ellas se acerquen al pecado de una manera inapropiada, porque piensan que son lo suficientemente buenas y piensan que no van a fallar, y ahí es cuando ellas tienen que reconocer y entender que no. La razón por la que cuando en ocasiones nos envían cartas y correos, la razón por la que tú estás ahí como perro que vuelve a su propio vómito una y otra vez y estás enlodada y no puedes salir, es porque no entiendes la gravedad del asunto, porque ya te has criado en un hogar evangélico, con una cultura evangélica, y ellas entienden que eso lo es todo. Pero hay otras jóvenes que se han creado en otra cultura religiosa y piensan que son buenas también. Sí, pero la verdad es que hasta que nosotras no entendemos que somos pecadoras, que necesitamos a un Salvador, el Evangelio no va a transformar nuestras vidas. Entonces, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, porque todos necesitamos a Jesucristo. Todos somos pecadores, vamos camino a una condenación eterna. Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario para llevarnos a Dios. Entonces, si yo quiero empezar a ser un hombre verdadero, una mujer verdadera o una joven verdadera, debo entender el mensaje del Evangelio, arrepentirme de mis pecados y confiar en Cristo para salvación. Amén. Pero hay otras características de esa joven verdadera que yo quiero que ustedes nos continúen dando en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Podemos confiar en Dios para que escriba nuestra historia. Nancy DeMoss Wolgemuth. Ustedes nos decían en el segmento anterior que una joven verdadera es aquella que vive conforme al diseño de Dios dado en su palabra y que es una joven que en primer lugar ha entendido el mensaje del Evangelio. Pero ¿qué otras características tiene esa joven verdadera? Bueno, después de haber entendido el Evangelio, algo básico, lo primero que nosotros guiamos a las jóvenes a hacer es a vivir, habitar en la palabra, alimentarse diariamente de la palabra. Y es normal en nuestras iglesias, inclusive para las adultas, que nos limitamos a leer un versículo, a alimentarnos con un pequeño devocional. Y nuestra invitación en las jóvenes es todo lo contrario, es ir a escudriñar las escrituras, a conocerlas de Génesis y Apocalipsis. Y para eso hemos usado varios recursos. Hemos les hemos mostrado planes de estudio bíblico para principiantes, por ejemplo, para que se vayan acercando lentamente a las escrituras, familiarizando. Y hemos hecho, por ejemplo, varias series sobre diario bíblico, que es la idea de esa subdivisión de joven verdadera, es que las jóvenes puedan acercarse a la palabra, entenderla y habitar en ella de una forma creativa y memorable, a través de dibujos, a través de pintar lo que aprenden, a través de marcar a su manera las cosas que la Biblia va marcando en sus vidas. Con eso usamos técnicas inclusive de hermenéutica básicas, que ellas quizás no oyen como hermenéutica, pero que la ponemos en un lenguaje que las jóvenes entienden y las vamos enseñando poco a poco a interpretar eso que están leyendo. Qué bueno que tú expliques eso, ¿qué es hermenéutica? Bueno, pues sí podría hablar un poco más abiertamente. Bueno, yo creo que realmente el pastor pudiera hablar para cómo aplicar las escrituras. Bueno, dicho fácil así, exacto. Principio de interpretación. Pero también es increíble cómo las jóvenes abrazan eso de diario bíblico. Ajá. O sea, eso es una herramienta que ha servido muchísimo porque la respuesta de ellas ha sido para mí asombrosa. Para mí también. ¿A qué tú crees que se debe que ellas responden tanto a eso de diario bíblico? Bueno, por un lado yo creo que se debe a que integra quienes ellas son, como ellas son, a la luz de la palabra de Dios. O sea, nosotros les enseñamos, por ejemplo, a través de los videos, que tú puedes, las jóvenes cuando van al colegio, por ejemplo en mi caso, yo le ponía corazoncito a la CIA en los cuadernos, las jóvenes son así, son creativas. Y quitarle esa seriedad en el sentido de que todo sea blanco y negro y así firme a leer la palabra, hace que ellos puedan acercarse más y tengan acceso a verdades que quizás no tenían porque resistían ese momento tan adulto. Entonces, al ellos saber que pueden colorear, que pueden dibujar, que pueden entrar y conocer lo que ahí dice, y que es para ellas, y que esa es la palabra de Dios y que es viva y eficaz. Por ejemplo, lo que hablamos sobre el diario al principio de cualquier serie que hemos hablado, y es el hecho de que, a diferencia de cualquier diario que ellas puedan tener, ningún diario le va a responder nada porque no está vivo. Sin embargo, ahí ellas, al escribir la palabra de Dios, cada vez que abran esos dibujos están vivos porque son la palabra de Dios hablándole. Entonces, esa parte, por ejemplo, de la hermenéutica, para ellas no le parece el fin del mundo o algo grandísimo, una palabra indescifrable, porque la van aprendiendo desde lo simple, desde qué dice, desde a quién fue escrito, y como comienza la palabra a hacerle sentido, ya no es algo complejo para mí que escucho los domingos en los sermones o en los grupos de jóvenes, entonces es algo que yo puedo entender. Y si lo puedo entender, lo puedo dibujar, lo puedo memorizar más fácil. Entonces ese versículo y esos pasajes se quedan en mi corazón y yo quiero seguir. De hecho, las jóvenes al principio, nosotros también damos como talleres vivenciales aquí en República Dominicana, y ver cómo jóvenes incluso pequeñas abrazan esa palabra y comienzan a leer ahí. ¿Pequeña de qué edad? Bueno, 12, 11, sí, o sea, realmente es asombroso. Yo creo que no es el poder de los dibujos o de los colores, es el poder de la palabra de Dios hablando a esos pequeños corazones en una forma que sea entendible para ellas. Y lo hacen muchas veces mamás con sus hijas. O sea, que eso crea ese vínculo tan hermoso de una mamá con su hija trabajando. Porque
que es el vínculo que nosotros queremos crear en Joven Verdadera. Es un vínculo entre generaciones, no es tanto, estas son las jóvenes, no es de una división de grupos. No es aislarlas a ellas de su para contexto. nada, es poder identificarlas para poder ofrecerles lo que ellas necesitan, porque evidentemente lo que una mujer adulta que ha creído en el Evangelio, ya sea a temprana edad o después de adulta, no es lo mismo que necesita una joven en términos prácticos, porque en esencia es el Evangelio y la palabra, pero esa explicación de cómo lo vivo en el día a día, de cómo entiendo esto, de cómo lo comprendo, de cómo, decía Bexi ahorita, cómo se aplica, por ejemplo, el honrar padre y madre a cuando estoy enojada porque no me dejaron salir. O cómo veo a la luz de las escrituras las reglas que ellos ponen para salir con los chicos, que es algo de lo que hablábamos en el blog, por ejemplo. Sí, porque yo creo que la cultura de ministerio juvenil que por años ha primado en la iglesia, es una cultura de te doy una pastillita que te ayuda por la semana, un versículo con muchos gimmicks, con mucha emoción. ¿Qué es gimmicks? Como con muchas ayudas visuales, como con entretenimiento, exactamente. Sin embargo, no es lo mismo cuando yo le digo a la joven, así como dice Clara Natalie, la palabra de Dios es viva y es eficaz para ti. No para cuando seas una mujer verdadera, sino para ti hoy. Para transformarte. Para transformarte hoy. Entonces es un llamado a que las jóvenes puedan sentir el deseo de madurar, de ser grandes, de tener un pensamiento profundo. Porque lo que vemos hoy en día es como una cultura de jóvenes vanas en cuanto a un pensamiento muy simple, muy sencillo, con formas de vivir donde prima la necedad. Sin embargo, Joven Verdadera llama a esta joven a que pueda acercarse a la palabra de Dios y ver la riqueza que ella se está perdiendo por vivir en este mundo infantil que las está atrayendo todo el tiempo. Entonces es la palabra de Dios que es útil para transformar su Y entendimiento. a veces no solo infantil, sino peligroso. Claro. Peligroso por el mismo contacto que hoy en día tiene la juventud con todos los medios, toda la tecnología que está a su disposición. Es realmente un medio peligroso y contrario. Es como decíamos cuando hablábamos antes del programa, es contra la corriente. O sea, para una contracultura, contra corriente, contra todo. Contra todo lo que es la tendencia de la época. Y yo creo que también al mismo tiempo, hablábamos por ejemplo de que esto era un llamado a las jóvenes, y tomando este tema yo creo que también es un cerco de protección a esas jóvenes que no, sobre todo una generación que no conoce o que no respeta los límites, es a conocer los límites que la palabra pone y entenderlos, con mi entendimiento, con pensando, no como los jóvenes de esta generación que se sublevan ante todo, que se rebelan a todo, incluso sin conocer por qué están ahí. Nosotros buscamos de alguna manera que en un lenguaje que ellas comprendan, explicar esos límites que la palabra de Dios pone y poder interpretarlos a la luz de la palabra de Dios. O sea, Dios no te dijo no harás esto porque Él quería hacerte la vida imposible, como piensan los jóvenes, sino por amor a Él, por amor a ti, buscamos ver los atributos y el carácter de Dios en cada publicación, igual que abrazar el Evangelio en cada publicación. Nosotros tenemos una frase que es, si un judío está feliz con esta publicación, no podemos subirla así. O sea, el Evangelio tiene que estar en cada una de las publicaciones de Joven Verdadera. Así es. Y volviendo a la pregunta anterior de qué es lo primero, ya sabemos que es el Evangelio. Y cuando le explicamos a esa joven, esta es tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad no es saber con quién te vas a casar, ni a qué edad debes tener novio o qué tipo de ropa te vas a poner. Tu mayor necesidad es el Evangelio. Cuando esa joven entiende eso, entonces luego nosotras lo que hacemos es que las dirigimos a que ellas puedan sumergirse en su iglesia local, que ellas puedan vivir su diseño en la comunidad que Dios le ha provisto, porque un blog cibernético no es el lugar donde ellas pueden relacionarse de una manera bíblica. Aquí nosotras lo que queremos, y cada publicación tiene ese objetivo, de que confiesa tu pecado, arrepiéntete, luego busca a una mujer mayor, como la palabra dice en Tito 2, confiésale a ella tu pecado, acércate a tu madre, acércate a tus líderes, porque entendemos que esa comunidad de gracia es el tipo de relación que Dios ha establecido en su palabra, y por eso nos ha dejado la iglesia, porque honestamente es muy fácil uno sentir
una descarga moral, como mejor dicho, como uno sentirse descargado moralmente. Al leer una publicación uno siente, bueno, ya esto es mi cuota del día, me siento conectada, porque el sentido de conectividad que esta generación conoce no tiene nada que ver con esos lazos fuertes entre hermanos, entre mayores aconsejando menores. No tiene nada que ver, es algo superficial, como hablábamos, propio de esta época. Entonces nosotras hemos sido y queremos ser muy intencionales en que estas jóvenes aprendan a rendir cuentas, a dejarse mentorear, porque cuando Dios invita a las ancianas en Tito 2 a hacer de las jóvenes sus mentoreadas, a pasar este legado, eso es un mandato que está ahí de manera directa a ellos, pero hay un llamado indirecto, que es a las jóvenes a ser enseñables. Porque cuando dice a las ancianas que enseñen a las jóvenes, eso es para ellas, pero a nosotras o a las jóvenes se nos está mandando a recibir esa enseñanza. Entonces, eso es algo que no es común en estos tiempos, donde una joven cree que se las sabe todas, que ella sabe lo que va a hacer con su vida. Aún mi hijo de 6 años, él jura que él tiene el control y él sabe lo que está haciendo, imagínense. Entonces, eso es un llamado a creer el Evangelio, adorna el Evangelio con tu vida, que básicamente es a través de tu feminidad bíblica y todas esas características de que Dios manda a la mujer anciana a enseñar a la joven, y ser enseñable. Pero si una joven abraza ese diseño de una joven verdadera conforme a lo que enseña la palabra de Dios, va a enfrentar muchos rechazos de sus amigos, de sus amigas, en el colegio, en el vecindario, inclusive hasta de su propia familia. Así es. Es un reto definitivamente vivir contra cultura, pero no es un reto que todos los creyentes enfrentamos. Amén. Quizás las jóvenes lo viven más de una forma más difícil, porque a esa edad lo que ellas buscan es el grupo de pares, el que mis amigos estén felices conmigo, el seguir la corriente, y evidentemente las animamos a hacer sal y luz, y las preparamos para saber qué van a encontrar. Y no es como, te estamos mandando a un mundo que va a ser feliz con tu mensaje. No, ellas están claras en que este mensaje va a molestar en un inicio, que este es el mensaje de vida y de verdad, el mensaje verdadero. De hecho, hicimos recientemente una premiación a jóvenes que tenían en las redes, que es un medio tan a veces tan oscuro, aquellas que estaban siendo sal y luz, y fue de mucho ánimo encontrar tantos blogs, tantas páginas de redes sociales de jóvenes intentando llevar la luz del Evangelio a las jóvenes, a los demás jóvenes y en ese medio de ese mundo. Entonces, no estamos preparando jóvenes que creen que el Evangelio es un lugar, llevar el Evangelio a este mundo es llevarlo a un lugar que lo va a aceptar y que está lleno de rosas. No, les aclaramos que eso no es lo que van a escuchar. Incluso cuando le hablamos de sus emociones, de cómo manejarlas, sabemos que el mundo le está vendiendo otra cosa. Sí, y por ejemplo ahora, sí. En la actualidad iniciamos una serie que se llama Leamos la Biblia Juntas, y precisamente el libro que elegimos para iniciar a leer es Primera de Pedro. Y el deseo de nuestro corazón es que esta joven pueda entender que ella es extranjera, que ella no pertenece a este mundo, que ella tiene que tener fijada su mirada en lo eterno. O sea, en esta generación, un joven que le hablen acerca de fija tus ojos en la eternidad, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Como chino. Es como, tú me estás diciendo que haga algo que está totalmente pasado de moda y que parece como que me lo está diciendo mi abuela. Pero en realidad nosotras queremos que ellas puedan entender que cada una de las palabras contenidas en la palabra de Dios es relevante para ellas hoy, y una joven que pueda entender que nosotras tenemos que poner nuestra mirada en las promesas eternas, poner nuestra mirada en lo que no cambia, poner nuestra mirada en aquello que no va a perecer. O sea, entendemos que tú tienes que madurar para eso. Tenemos que ejercer fe, porque esas cosas no se ven. Exactamente. Pero el grupo de mis amigos, de mis amigas están ahí, y las presiones que yo enfrento de ellos están ahí para que me conforme al patrón que ellos quieren que yo me conforme. Amén. ¿Qué es lo que el mundo le vende a los jóvenes? Qué buena pregunta. ¿Cuáles son esos peligros que nosotros encontramos? Bueno,
yo creo que básicamente el mundo está ofreciéndole ilusiones falsas de dónde se encuentra la identidad de una joven. Pero lo primero que nos dice es que si seguimos ese diseño de Dios nos volvimos locos. Nos volvimos locas. No, eso, que somos radicales, que de mente cerrada, que somos cerrada, exagerados. Porque se basa en engrandecer el yo, en la felicidad del yo, en todo lo que tenga que ver. Este es un mundo básicamente hedonista que busca que todo lo que no te hace feliz, ya sea someterte, ya sea obedecer la palabra de Dios, que a veces puede no ser lo más placentero de entrada, eso no está bien. Porque de hecho, vemos en los programas actuales, en todo lo que leemos, inclusive, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Te hace sentir mal? Bueno, si te hace sentir mal, pues está mal. O sea, aléjate de todo lo que no te dé esa felicidad que es temporal, que es pasajera, pero que ellos no lo ven así. Porque estamos en un mundo que está viviendo por emociones, por sentimientos y no por principios. Exacto. ¿Te gusta eso? El mundo dice que está mal, pero si te gusta, hazlo. Exacto. Si tú no haces daño a nadie, sí. Exacto. Haz lo que tú quieras. Por eso intentamos que las jóvenes, en nuestras publicaciones intentamos que ellas entiendan que hay una diferencia entre lo que es la verdad y lo que son las emociones como el mundo las vende. Exacto. O sea, mis emociones deben ser gobernadas por la verdad y no al revés. O sea, no es lo que yo siento lo que me va a decir si obedezco o no a la palabra de Dios. No es lo que yo siento lo que me dice si esto es pecado o no, porque hay pecados que son placenteros. Entonces, no es lo que yo siento lo que me va a llamar a obedecer a mis padres o no, porque si estoy enojada con mi mamá, yo no le voy a hacer caso. Entonces nosotros intentamos instruir a las jóvenes a eso, a no ser guiadas por sus emociones, no ser guiadas por lo que el mundo ofrece, no ser guiadas por todos estos esquemas, sino por los principios que la palabra de Dios establece. Y son muchas las que han reconocido. De hecho, vemos estas confesiones en los comentarios de yo creía antes que la felicidad era esto, esto y esto. Ahora me he dado cuenta de que la felicidad no tiene nada que ver con cómo me siento. Entonces nosotros creemos firmemente que las jóvenes, guiadas por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, pueden llegar a ese entendimiento. Amén. Y madurar espiritualmente y salirse de ese mar de mentiras en el que están. Y tú sabes que, Eduardo, es importante, basándonos en lo de la palabra de Dios, que con esto de las jóvenes lo que se está llevando a cabo es el mandato de pasar de una generación a otra la información bíblica. Porque nosotros somos testigos de los daños. Yo sé que tú como pastor recibes muchas mujeres que sufren al día de hoy y tienen muchos daños por cosas que vivieron en su juventud. Entonces, nosotros queremos obedecer lo que Dios dice, de que las ancianas le enseñen a las más jóvenes, de que una generación le pase a otra la verdad del evangelio, de la palabra de Dios. Y entendemos como mujeres que mientras más temprano tú tomas una joven y le traspasas, le muestras el evangelio para que si es la voluntad de Dios esa joven sea salva, y después construyes sobre eso todas las verdades de la palabra de Dios, tú vas a tener una persona que va a estar en un campo de batalla, porque este mundo es un campo de batalla, pero los daños que va a sufrir van a ser menores, va a llegar a ser una mujer adulta con menores daños que una que no conoció para nada, de qué se trataba el evangelio y la palabra de Dios. Esto que ustedes dicen, una persona que ha conocido al Señor, que ha experimentado la gracia de Dios, que ha aceptado el mensaje del evangelio, lo entiende. Pero hay muchas jóvenes que nos están escuchando, están mirando este programa, que pueden estar llenas de confusiones, que han comprado muchas de las mentiras del mundo. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes las orienten todavía de una manera más definida. Claro que sí. Sigan con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior concluimos preguntando qué se le dice a una joven que está escuchando este programa y no es creyente. Así es, esa joven puede estar pensando, wow, ¿qué diferencia hay entre mi vida y esa joven verdadera que ellos describen? Hay un abismo entre esa joven y yo porque yo no he abrazado esos principios, todo se ve tan difícil, todo se ve por dónde comienzo. Y yo solamente le diría que qué bueno que puedes notar eso y decirte una buena noticia, y es que Cristo puede
quitar ese abismo entre lo que eres hoy y lo que Él te ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque de eso se trata el Evangelio, que el poder no solamente te salva, cuando tú pones tu mirada en Cristo, no solamente que Cristo te salva y te da vida eterna, sino que su Espíritu Santo te capacita para vivir conforme a su palabra. Y te da un nuevo nacimiento y tú puedes desvestirte de todo lo que eras y confiado en el poder del Espíritu Santo que mora en ti, puedes vivir de acuerdo a esa nueva vida, a la demanda del Evangelio. ¿Cuáles son las preguntas, las inquietudes más frecuentes que ustedes reciben en la página de Joven Verdadera? Bueno, podríamos clasificarla por tipos. Una pregunta muy común en las chicas es sobre los chicos. De hecho, nuestras publicaciones... ¿Sobre los chicos? Sí, claro. ¿Qué preguntan las chicas de los chicos? De todo, pero básicamente yo creo que la inquietud general de las jóvenes de este tiempo es qué acercamientos son apropiados, porque hablábamos de que ellas están en un mar de mentiras, y ese mar de mentiras incluye una cultura que le vende que ellas pueden ser las primeras en acercarse, que hay límites que pueden ser violados sin consecuencias reales en sus vidas, porque la cultura vende eso, vende que hay cosas que pueden solucionarse. Entonces, ese acercamiento, si puedo hablarle yo a un chico o no, está bien que yo tenga un mejor amigo, está bien, son muchísimas preguntas en ese tenor. También con los chicos hablamos mucho el tema de la parte de la pureza y no queremos vender la pureza a las jóvenes como una bata que tiene que ponerte obligado y que no hay una mejor razón que porque solamente Dios lo dice sin un sentido. Y, por ejemplo, la semana pasada creo que publicamos una serie de consejos, eran verdades que no te han dicho, cosas de gente que no ha esperado, como abriendo nuestros corazones sobre la verdad que viene detrás de abrazar estas mentiras, porque por ejemplo, en el caso de Bexy y el mío, nosotros somos muy distintas en nuestra historia de nuestro caminar con el Señor. Ella ha vivido una vida completamente, quizás con sus fallas han sido distintas a las mías y creemos que Dios puede utilizar esas fallas, esas caídas para aprovecharlas y hablarle a las jóvenes desde la experiencia, desde el dolor que hemos vivido ya. O sea, no estamos hablándote de no corres por ahí porque me dijeron un día que si tú te corrías por ahí te iba a pasar algo. No, es desde yo corrí por ahí y abrir nuestro corazón y sentarnos con ellas como si fuera una sala. Así es. Y yo creo que una de las cosas que prima en los correos que recibimos una y otra vez es la dificultad que ellas experimentan en confesar sus pecados. Sí. ¿Cómo así? Explícame eso. Como por ejemplo la joven que nos escribe que estaba en una relación de fornicación con su novio. Ella quería dejarlo, pero ella no sabía cómo ir a sus líderes, cómo ir a sus padres. Ella se sentía aterrorizada. De las consecuencias que exactamente. Entonces, básicamente, yo creo que estas jóvenes sienten una distancia tan grande entre el liderazgo de la iglesia, sus padres que esperan de ellas cierto comportamiento y estándar moral y la realidad de su pecado. Entonces ellas, ahí es donde se les dificulta y ahí es donde nosotras les aconsejamos. Confiesa tu pecado. Confesar tu pecado siempre va a ser más fácil que sufrir las consecuencias de abrazar tu pecado. Y eso es lo que Dios manda. Exactamente. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ese es el mejor camino, aunque al principio nos llenemos de vergüenza, no queramos hablar, pero es lo mejor. Y quizás es el ánimo que ellas necesitan para dar el paso, porque muchas veces es esa necesidad que tiene la joven de que alguien más cercano a mí, más cerca a mi edad, pueda decirme, tú estás segura, que yo sé en mi corazón que la palabra dice que eso es así, pero tú estás segura. Y a veces solamente un ánimo de decir, estamos seguras. Exactamente, como esa joven que luego de nosotras decirles que no hay otra. O sea, tú estás presa. Y la vía de escape es la confesión de tu pecado. Luego de Dios trabajar en su corazón y ella confesar ese pecado, nos devuelve y nos dice, no se imaginan la libertad que tengo. Me han perdonado en mi iglesia, me han restaurado. Incluso esta joven nos que pertenecía a una iglesia en la que no conocían las doctrinas de la gracia. Y ella me decía, ¿qué hago? Yo no debería ir. Y yo decía, no, esa es tu iglesia. Y es tu deber, conforme a lo que dice la palabra. Y Dios, en su misericordia, Él te va a preservar de acuerdo a su plan y su propósito en tu vida.
Y señores, esa joven fue a sus pastores, a sus líderes, ellos le abrazaron, la están restaurando. ¿La perdonaron? La perdonaron, sus padres la perdonaron y ahí ella está, sirviendo al Señor, no como una esclava, sino como libre. Eso lo puede decir, bueno, yo confieso mi pecado a mis pastores, a mis líderes, a mis padres, porque yo estoy en el contexto de una iglesia donde se entiende el evangelio, donde prima la escritura, pero ¿y si mis padres no son creyentes? Alguna joven puede decir, yo he pecado, yo he fornicado con mi novio, mi verdor se ha vuelto en sequedad, yo no me siento bien, yo estoy mal, yo quiero confesarlo, pero yo no tengo ese ambiente para poder hacerlo. ¿Qué ustedes les dirían? Bueno, yo pienso que la palabra de Dios no nos pone condiciones. O sea, nosotras necesitamos ser obedientes a lo que la palabra dice, y ahí la importancia de nosotros basar nuestra identidad en las cosas que son eternas y en lo que no cambia, en Cristo. Porque cuando mi identidad es lo que mi iglesia o mis líderes van a pensar de mí, no me van a manejar de una manera correcta, ahí entonces yo voy a estar aterrorizada, yo no voy a querer hacerlo. Pero cuando yo estoy segura de cuáles son los beneficios que yo tengo al creer en Jesucristo y cuál es el estado en el que yo me presento delante de Dios cuando confieso mi pecado, en realidad ya nos quitamos esos lazos que son básicamente el temor de los hombres y corremos. Damos un paso de fe. Claro que sí. ¿Qué otra pregunta prima que hacen las jóvenes? Yo creo que la modestia. La modestia La yo creo que modestia. es el tema siguiente. ¿Qué preguntan de la modestia? ¿Cómo debo vestirme? Bueno, es una pregunta simple que se hace mucho. A veces es cómo debo vestirme, a veces cómo le digo a esta joven en mi iglesia cómo debe vestirse. Porque hablamos ahorita de la influencia del grupo de pares y que bueno, mis amigas se visten así o de hecho a veces las adultas en mi iglesia se visten así. Entonces, ¿cómo debo yo vestirme? Tuvimos una serie inclusive sobre la ropa en el gimnasio. O sea, esas preguntas de eran directas. Entonces, ¿dónde compro tal ropa? Ajá, o sea, ¿dónde compro la ropa que ustedes mencionaron? Es como ese deseo de ellas de agradar a Dios, inclusive con lo que se ponen, pero no tienen un parámetro a seguir a la hora de saber qué van a usar. Nosotros enfocamos mucho esto como la palabra lo hace. No es un asunto de lo que me pongo, es un asunto de lo que está en mi corazón. Entonces, es guiar a la joven a aprender que sea lo que sea que se ponga, ella tiene que ver y pedirle al Señor que escudriñe su corazón a la hora de que está enfrente de su closet. Y claro, le animamos con cosas prácticas como pregúntale a una mujer adulta, pregúntale a tu mamá, quizá a un hermano, a uno de tus hermanos en tu casa que te diga, mira, eso no es apropiado. Le damos partes prácticas de cómo hacerlo, pero también vamos a su corazón porque es ahí donde nosotros queremos llegar. Y si una joven, ustedes le dan esas directrices, no pensar a ella, pero con esas reglas de modestia, yo nunca me voy a casar. ¿Esa inquietud no surge en las jóvenes? Bueno, yo creo que esa es una inquietud más en las jóvenes ya adultas, maduras, que están perdiendo la esperanza. Porque el mundo lo que nos vende, vístete con ropa provocativa, como decimos nosotros, rómpele los ojos a los demás, que los hombres te miren, es algo completamente diferente. Claro, pero ahí volvemos a la base, que era nuestra base desde el principio, de qué dice la palabra al respecto. Amén. Entonces la palabra dice que hay de aquel que es piedra de tropiezo para un hermano, mejor fuera literalmente que se suicide antes de ser piedra de tropiezo. Una joven que conoce esa verdad bíblica no va a comprar la del mundo de que yo me voy a casar, y es como decía a veces, ¿dónde está mi identidad? O sea, ¿qué me define? Si lo que me define es cómo yo me he visto, entonces definitivamente yo puedo salir a la calle y ponerme lo que sea. Y si un hombre va a poner los ojos en mí, por mi cuerpo, por mi figura, por mi modestia, entonces ese yo, no es ¿qué soy yo? ese no es el hombre que tú quieres. ¿Qué soy yo? Un pedazo de carne y más nada. Y de hecho, es una pregunta que al principio creo que teníamos mucho de la lista. Exacto. De qué yo debo buscar en un hombre, qué cosas debo buscar en un... Y de hecho compartimos, yo puse un post de mi lista. Y como qué buscar, es una pregunta muy constante porque todo el mundo quiere casarse, todo el mundo quiere... ¿verdad? Claro. Sí, hay inquietudes de qué debe buscar un hombre en una joven también, qué está esperando él, que yo esté siempre bonita, y es volver a lo básico, o sea, la relación con el Señor, mi amor por el Señor, y cuando yo esté perdida ahí en su palabra, en obediencia, entonces a veces le damos algunos tips de esto, lo que esperamos que un hombre de Dios pueda tener, de acuerdo con lo que las Escrituras dicen. Entonces es muy...
asombroso ver la cantidad de preguntas que pueden tener las jóvenes que fueran tan simples, si ya tuvieran la seguridad de preguntarlas a sus padres, a sus líderes, Así y es. es como volverlas a reencaminar y buscar esas relaciones de Tito II, ir a sus pastores, ir a la palabra en primer lugar. Porque muchas cosas a nosotros pueden parecernos obvias. O sea, es correcto que yo me vaya al cine con mi amigo si la película yo sé que no es adecuada. O sea, la pregunta yo creo que la joven la sabe. A veces es la respuesta, perdón. Pero a veces es alguien que me escuche, que me ayude a entender lo que hay en mi corazón, las luchas que yo tengo en este momento, entre lo que el mundo me dice, lo que mis emociones me dicen y lo que yo sé que la palabra de Dios dice. Y de ahí la importancia de nosotras formar una cosmovisión bíblica. Porque si no nos vamos a volver independientes de este tipo de movimientos, de este tipo de ministerios, y ese para nada es el deseo exactamente de nosotras, dependientes de nosotras. Al contrario, yo no necesito una lista de cuáles son las ropas que yo me puedo poner, porque yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón, porque yo entiendo que lo que yo debo es atraer a la gente a Dios, no a mí misma. Y eso fluye de esa comprensión y de ese entender cómo yo conecto la verdad de la palabra de Dios con mi vida diaria. Entonces, al final de cuentas, nos parece, y gloria a Dios que es así, pero al final de cuentas, casi todos los correos que recibimos tienen la misma respuesta. Sí, ve a la palabra, confiesa tu pecado, busca a alguien en tu contexto local. Y me llama la atención que lo que decían ahorita, cuando hablaban del confesar el pecado, y también el caso de la modestia, y en los otros casos, es una respuesta de fe. Yo voy a confiar, voy a obedecer lo que Dios dice, y los resultados se los voy a dejar a Él. Amén. También hay una parte que evidencia que todo en esencia es un asunto de fe, porque otra pregunta común que creo que hemos saltado es ¿cuál es la voluntad de Dios perdón, para mi vida? O sea, es una pregunta muy común. Yo quiero saber cuál es específicamente la voluntad de Dios. ¿En qué área? ¿Con quién me casaré? Bueno, eso es común también, pero a veces es un deseo genuino de la joven, La de saber carrera. la carrera, si se va a casar o no, qué hace con ese tiempo de su vida, se va, o sea, y es como un llamado a abrazar la etapa donde Dios la tenga y a abrazar su voluntad en ese momento. O sea, a veces la voluntad de Dios no es algo, de hecho, no, a veces no siempre, no es algo escondido, oculto, y es buscar a través de la palabra cuáles son esos principios que me van a guiar. A veces son jóvenes que están sentados en su casa mirando para arriba, pudiendo servir en su iglesia, servir a alguna hermana, cuidándole a sus hijos. Es un llamado en general a abrazar la vida, abrazar el evangelio en todas las facetas de la vida de esa joven. Y al final de cuentas, a veces las jóvenes lo que quieren es escuchar lo que ellas les conviene, lo que ellas quieren oír. Que les rasquen los oídos. Exactamente. Al final, solamente cuando nosotras nos exponemos a la palabra de Dios, nuestro entendimiento es transformado, renovado, de manera que podemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios y podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y es ahí que van a experimentar la felicidad verdadera y la plenitud, no siguiendo los consejos del mundo. Amén. Así es. Yo quiero que cada una de ustedes le dé una exhortación a esas jóvenes verdaderas que las están mirando, observando a través de la televisión, escuchando a través de la radio. Bueno, yo le diría que el Evangelio es poder de Dios para los que creen. Amén. Y que a pesar de que todo esto luce como un estándar tan alto moralmente hablando, lo mismo que le compartía en el ejemplo de la joven que no es creyente, pon toda tu confianza en Jesucristo, pon toda tu confianza en el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti, porque luego a raíz de tu relación y tu caminar con Él, todas estas cosas se van a evidenciar como el fruto de tu cercanía y de permanecer pegado de la vid, que es Cristo. Amén. Bueno, habiendo hecho eso, yo creo que lo siguiente más cercano a mi corazón para las jóvenes es que abracen la palabra, que se vivan en la palabra diariamente, que se mantengan leyendo de Génesis a Apocalipsis, que busquen comprenderla, que busquen vivirla, que va a ser la mejor inversión de su tiempo, lo que más va a transformar su corazón y va a tener una relevancia en su futuro y una incidencia en su futuro de formas inclusive que ustedes no pueden entender el día de hoy. Amén.
Pati, ¿tú qué le dirías como una joven verdadera? Bueno, el llamado mío es a las mujeres mayores, esas jóvenes verdaderas en sus iglesias, en sus entornos de su casa, su iglesia, donde quiera que se desenvuelven, necesitan el ejemplo de mujeres mayores, como enseña la palabra de Dios, y no mayores porque sean mucho mayores, sino mujeres que hayan vivido un poco más, que tengan mayor madurez en la fe y que asuman, las mujeres mayores debemos asumir la responsabilidad delante de Dios que tenemos con una generación que está subiendo y que necesita desesperadamente conocer por la vivencia que nosotros tenemos y lo que está en la palabra de Dios, cómo conducirse en este mundo. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también. Nos vemos en el próximo programa.